¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana y estamos comenzando nuestra revisión de noticias de cada mañana. Gracias por acompañarnos a esta hora, en este día martes 30 de noviembre, para revisar los temas más relevantes de la jornada. Comenzamos de inmediato con nuestro resumen de noticias, ¿les parece? Y vamos viendo ya algunos de los temas que vamos a estar analizando en los próximos 30 minutos. Partiendo por la discusión que se da en el Congreso, que tiene hoy día otra jornada muy importante para el proyecto del cuarto retiro de fondos previsionales. Ayer no alcanzaron al total despacho en el proyecto que están viendo diputados y senadores en la comisión mixta. Y hoy día, desde las 3 de la tarde, deberían comenzar a analizar entonces las indicaciones restantes para generar el informe final de esta instancia. Y verán dos temas que aparecen como los más relevantes y más difíciles también: el de rentas vitalicias y el del cerrojo asociado a este proyecto. Lo que se busca es generar, por una parte, una división de la votación de este proyecto, cuarto retiro por un lado, rentas vitalicias por otro, y además establecer este cerrojo para que no haya discusión de un quinto retiro o sucesivos. Son los temas más importantes que se verán en el día de hoy. Ya les contamos cuál fue el debate ayer en esta instancia en el Congreso. Por otro lado, vamos a estar profundizando también en la reacción que tuvo el mercado ante los antecedentes de la reorganización que está viviendo LATAM. La aerolínea tuvo una fuerte caída en el precio de sus acciones el día lunes. Esta jornada cayeron un 45% en el cierre de la sesión. Durante el día llegó a caer más de 80% el papel de esta empresa, que está acogida al capítulo 11 de la ley norteamericana para los procesos de reorganización financiera. Y eso evidentemente que ha significado un golpe muy duro para los accionistas minoritarios, fundamentalmente, que han visto diluida su participación en esta empresa de la mano de este plan que ha establecido la compañía. Pudimos conversar además con el CEO de la empresa, Roberto Alba, aquí en CNN. Vamos a estar revisando detalles en unos instantes acá en Agenda Económica. Por otro lado, Enel lanzó un ambicioso plan para el desarrollo de energías renovables acá en Chile, que ya no solamente incorpora la generación de plantas eólicas o solares, sino también la incorporación de almacenamiento de energía. El desarrollo de baterías a gran escala es uno de los grandes y novedosos pasos que está dando la empresa italiana en nuestro país. 1.700 millones de dólares se van a destinar para el desarrollo de proyectos de aquí al año 2024 y no estarán sujetos, dicen en la empresa, a los vaivenes políticos que está viviendo nuestro país. Les contamos más información en unos instantes. Y esta es una noticia muy importante en una jornada hoy, cuando se van a conocer datos de empleo por parte del INE, que entregará su reporte de empleo del último trimestre. Se conocieron también antecedentes en base a información administrativa, los datos que maneja la Superintendencia de Pensiones sobre la evolución del empleo formal con contrato. Este ha logrado llegar ya a sus niveles prepandemia, según datos que ha recopilado el diario El Mercurio y que publica en el día de hoy. De hecho, hoy día hay más gente asalariada con contrato respecto a los niveles que había, por ejemplo, en febrero del año 2020, cuando recién se sentían los impactos de la pandemia a nivel global. Además, el crecimiento ha sido a la par entre hombres y mujeres. Buenas señales de recuperación del mercado laboral. Lo revisamos en unos minutos más. Y como siempre, cerramos nuestro resumen revisando los datos de los mercados para el día de hoy. Otra jornada de bastantes temores que están golpeando fuerte a las bolsas. Miren, estos son los números a esta hora en Europa: 1,37% de caída para el índice paneuropeo, el Eurostoxx. Londres también cayendo con fuerza, más de 1%, en línea con lo que está ocurriendo en Frankfurt, en Alemania, 1,27% de pérdida. Más temprano el Nikkei también resentía las noticias que hay respecto a la nueva variante del coronavirus. La variante Omicron está generando muchos temores a nivel global. De hecho, el petróleo también está cayendo por debajo de la barrera de los $70 por barril. El cobre también cae, aunque en menor medida, y todo esto fundamentalmente porque hay preocupación respecto al alcance que pueda tener esta nueva variante. Han surgido también voces que plantean señales de alerta. En particular, habló el jefe del laboratorio Moderna,
quien planteaba sus dudas y aprensiones respecto a la efectividad que podían tener las vacunas respecto a esta nueva variante que por lo menos ya se sabe hasta ahora es mucho más contagiosa que la variante Delta. El cierre de aeropuertos, los efectos que esto pueda tener también desde el punto de vista económico y productivo son algunos de los puntos que están golpeando a las bolsas. Veremos cómo reacciona también Chile, que ayer tuvo una caída importante mientras el dólar se acerca nuevamente a sus niveles más altos que se alcanzaron en el contexto del estallido social. El cierre de ayer fue de 845 pesos para el tipo de cambio acá en nuestro país. Bien, 8,5. Partimos analizando entonces detalles de la forma en la que el mercado recibió el plan de reorganización que está llevando adelante la empresa LATAM. Recordemos, está acogido al capítulo 11 de quiebras en Estados Unidos. El viernes dio a conocer su plan de reestructuración y ayer las acciones de la compañía, por supuesto, que reaccionaron a esas noticias con un aumento de capital importante que diluye la propiedad de los accionistas. Evidentemente que el papel cayó con fuerza, más de 80% en algún momento del día. Finalmente cerró con una caída de 45%. ¿Cómo lo interpreta el mercado? ¿Cuál fue la explicación también que dieron desde la misma empresa? Lo vamos a revisar en la siguiente nota. En todos los sentidos, reemprender el vuelo ha sido muy difícil para LATAM en esta pandemia. Desde que paralizó casi totalmente sus operaciones, la situación financiera se ha visto en serios aprietos. Ha sido devastador para la industria aérea y para LATAM todo lo que ha sucedido. Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles, como cerrar nuestra operación argentina, ver dejar ir a mucha gente que hacía bien su trabajo. Para evitar la quiebra, están en el capítulo 11 de Estados Unidos desde mayo del año pasado. Ya pocas horas de vencer su plazo de extensión, la aerolínea presentó un plan de reestructuración con el que no solo pretenden salir de dicha instancia, sino también recaudar liquidez para la compañía. En ese sentido es una respuesta completa y concreta que le da viabilidad a la compañía, pero que deja en una situación compleja a los accionistas actuales. La estrategia de la aerolínea, que ya fue presentada a la Corte de Nueva York, busca inyectar 8.190 millones de dólares. De esos fondos, 800 millones vendrían de un aumento de capital directo, 4.640 vía bonos convertibles en acciones y 2.750 millones en préstamos o emisión de bonos. Yo considero que es una estrategia financiera sofisticada, inteligente, que permite viabilidad en el largo plazo de la compañía, sacarla hoy en el cortísimo plazo, levantar el capítulo 11. El punto en conflicto es que tras estos cambios, la propiedad de LATAM pasaría de 606 millones de acciones a estar dividida en 606 mil millones de papeles, 1000 veces mayor, un aumento muy grande donde la propiedad se diluye en 99,9%. En otras palabras, si alguien tiene hoy 1000 acciones de LATAM, tras el proceso de reestructuración pasaría a tener solo una acción si es que no suscribe nada del aumento de capital. ¿Es justo eso o simplemente es el costo que todos van a tener que pagar debido a la crisis que enfrentan? A ver, en la medida que los accionistas mayoritarios y minoritarios, o grandes y chicos, decidan invertir o no, su posición accionaria va a depender de esa decisión. En particular, si algún accionista decide no invertir, es cierto que su dilución va a ser importante. El plan acordado entre acreedores, directorios y accionistas principales tuvo una respuesta tan esperada como contundente por parte del mercado. LATAM abrió con una histórica baja de 85% en la bolsa de Santiago, es decir, si el cierre de la acción del viernes fue 937 pesos, la apertura del lunes fue apenas 139, una muestra abrumadora de que la recomendación transversal era vender. Yo estoy sorprendido de que en la bolsa no caiga aún más la acción. Aún soy negativo respecto al precio de la acción. Yo creo que esto va a seguir corrigiendo. Este proceso tiene ciertos pasos y también a veces el mercado va interiorizando estas noticias con algo más tiempo. Sin que hubiera el aumento de capital de los 800 millones de dólares y por lo tanto no habrían un premio por las opciones, el valor de los accionistas actuales es cero. Cercano a cero, digamos, muy bajo, 0,01. Finalmente, la acción se estabilizó en 512 pesos, bajando 45% este lunes. Ahora, el juez James Garrity del Distrito Sur de Nueva York debe darle el pase al plan de reestructuración, además del visto bueno de los acreedores y los accionistas. Mientras tanto, la acción de la aerolínea está en el suelo, como casi todos sus aviones en el peor momento de la pandemia.
Claro, y no es la única aerolínea, por supuesto. Varias han tenido que enfrentar un escenario parecido y otras derechamente bajar la cortina. Veremos qué es lo que ocurre con ese proceso de reestructuración que tiene un largo proceso por delante. Probablemente a mediados del próximo año se alcance el cierre de esta etapa. Pero también Roberto Albo en esta conversación aquí en CNN se refirió a otro punto, al interés que mostró la brasileña Azul por generar una fusión. El proceso quedó en nada finalmente, lo desechó la misma LATAM. Hubo críticas de parte del CEO de Azul durante esta jornada. Pero escuchemos cuál fue la explicación de Roberto Albo para desechar ese proceso de fusión. Hemos recibido algunos slides con una expresión de interés y como yo lo comenté el fin de semana, lo analizamos en sus méritos como corresponde. Estos slides eran incompletos, eran insuficientes y no era posible actuar sobre ellos. Así que esa expresión de interés y otras expresiones de interés de otras personas que hemos recibido las analizamos en su mérito dentro del proceso como corresponde. Revisamos la propuesta Azul en sus méritos, o esta expresión de interés en sus méritos, y llegamos a la conclusión que la propuesta, la expresión de interés, no cumplía con las condiciones necesarias, no era completa, era insuficiente para poder considerarla más adelante. Bien, y de esa forma queda ya zanjado ese aspecto. Hoy día el CEO de Azul también se mostró muy crítico respecto a la decisión que había adoptado LATAM tras desechar ese presunto interés de parte de la empresa brasileña. Bien, 8:11. Pasamos a otro tema para analizar detalles de un informe que publica hoy día el diario El Mercurio, muy interesante respecto a la evolución del mercado laboral en nuestro país. Justo la jornada en la que vamos a conocer detalles del informe del INE para el último trimestre y cuando distintos reportes están mostrando una recuperación. Bueno, hoy día el diario El Mercurio, en base a los datos administrativos, es decir, al registro que lleva la Superintendencia de Pensiones del número de cotizantes, muestra que el mercado laboral formal ya recuperó todos los empleos perdidos desde el inicio de la crisis sanitaria. Los niveles que se muestran en septiembre son muy similares a los de febrero del año 2020, justo antes de que comenzaran las cuarentenas y los encierros acá en nuestro país. Los empleos formales están, de hecho, 124.000 puestos por sobre los que habían en aquel momento, es lo que plantea este reporte en base, como decíamos, a datos administrativos. Esto supone un crecimiento bien importante a más de 5,6 millones de personas que están contratadas o cotizando al menos, ya sea con un contrato dependiente o bien cotizando como independientes. Según el análisis del diario El Mercurio, hay un repunte importante del número de cotizantes de sexo masculino, 2,29% en septiembre, pero también una recuperación de las mujeres que es bien interesante porque había sido el segmento dentro del mercado laboral que se estaba recuperando más lento, pero hay un repunte también, 2,2% más de cotizantes respecto a febrero del año 2020, lo que marca, como decíamos, un repunte de más de 51.000 mujeres respecto a los niveles prepandemia. Y en el análisis de algunos académicos hay un repunte que se está consolidando porque es el segundo mes consecutivo de crecimiento en esta materia y muestra también la utilidad que han tenido algunos instrumentos de política pública, como por ejemplo el IFE laboral, esta herramienta que busca reemplazar al IFE universal, este ingreso de emergencia, para generar estímulos e incentivos a la contratación de nuevos trabajadores. Buenos datos, veremos qué es lo que nos muestra el informe del INE el día de hoy, del último trimestre, pero probablemente veamos una evolución, tal como la adelantaba Clape Susé la semana pasada, favorable a la creación de nuevos puestos de trabajo. 8:13, vamos a ir a otro tema. Les contábamos en el resumen que la comisión mixta que está analizando el proyecto de un cuarto retiro de fondos previsionales va a retomar su conversación y la discusión el día de hoy, con dos temas centrales en la agenda para hoy día: el de las rentas vitalicias, que se va a votar por separado, y además el del cerrojo, esta idea de generar un aumento en el quórum de estas reformas para evitar un quinto retiro u otros sucesivos. La discusión no se ve nada fácil, sobre todo en la sala de la Cámara de Diputados y del Senado cuando termine el informe de la comisión mixta. Belén Saldías en la siguiente nota nos cuenta más.
La discusión del cuarto retiro continúa dilatándose en el Congreso. Esta jornada se retomó el análisis del proyecto en la comisión mixta. Eran en total 18 las indicaciones que debían ser revisadas. Sin embargo, los parlamentarios no alcanzaron a discutir todas y ya se prevé un escenario complejo. Lamentablemente estamos viendo una actitud bastante intransigente por parte de los parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI de oponerse a cualquier tipo de acuerdo con el objeto de poder permitir que el proyecto del cuarto retiro sea ley. Eso hace avisorar que el panorama, por lo menos en el Senado del cuarto retiro, se vuelve sumamente complejo. Entre los acuerdos se encuentra que una vez despachado el informe, este se pueda votar por separado en ambas cámaras, una alternativa para darle más viabilidad al proyecto. No porque de aquí salga un cuerpo completo, finalmente haya senadores que digan, ¿saben qué? Como salió el cuerpo completo, vamos a rechazar la totalidad del proyecto porque no estamos de acuerdo con uno de los puntos. Entonces, lo que estamos viendo es que dependiendo del resultado que surja de esta discusión, en las salas de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados se pueda solicitar votaciones separadas. Veremos al final, después de las indicaciones, cómo se organizan esas distintas votaciones, pero al menos tener autoconferida esa facultad a la Comisión. La mayor parte de la discusión, eso sí, se centró en las pensiones de alimentos, quedando definido que se pueda pedir la retención de los fondos hasta por la totalidad de la deuda. Poner por delante el interés superior del niño para permitir efectivamente que si la deuda es mayor al 10%, ¿verdad?, de los fondos que tiene ahorrada la persona, se permita retirar hasta el 100% de la deuda. ¿Cuál es la justicia de que yo esté juntando plata para mi vejez al mismo tiempo que no le estoy pagando los alimentos a mis hijos? Otro de los acuerdos a los que se llegó fue que la norma no se puede aplicar solamente en estado de excepción constitucional, como fue con los retiros anteriores. La comisión retomará la discusión este martes y se espera zanjar el pago de los retiros en cuotas y también el adelanto de las rentas vitalicias. Queda centrado la discusión más profunda y son los puntos que sabemos van a generar mayor nivel de discusión, como es el tema de renta vitalicia. Hay varias propuestas sobre la mesa. Hemos considerado poner sobre la mesa para el debate desde la propuesta que presentó el gobierno en el segundo retiro, que implica la posibilidad de generar una suerte de préstamo para las personas con renta vitalicia, hasta la posibilidad de modificar la base de cálculo. Si bien la instancia quedó fijada para las 3 de la tarde de este martes, ya se adelantó que se podría extender hasta el total despacho de la reforma si se llegan a acuerdos, alternativas con las que la oposición busca que el proyecto del cuarto retiro se vote antes de las elecciones del 19 de diciembre. 8:17, nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta para analizar lo que está ocurriendo en los mercados a nivel internacional y cómo están reaccionando ante las novedades en el avance de la pandemia, fundamentalmente el surgimiento de esta nueva variante Omicron. Todavía hay pocos antecedentes, pero los primeros datos muestran que esta sería una variante mucho más contagiosa que la variante Delta. Y de hecho ya se han detectado algunos casos en otros países fuera de África donde surgió la variante, en Hong Kong, en Bélgica, también en Canadá. Vamos a analizar lo que está ocurriendo con los mercados en relación a este tema. Estamos en contacto hasta ahora con el subgerente de estrategias de inversión de Banchile AFP, Rodrigo Ibáñez. Gracias por conversar con nosotros, Rodrigo. Buenos días. Hola, muy buenos días. Rodrigo, bueno, hoy día veíamos algunas caídas fuertes en Europa fundamentalmente, también en Asia, superiores al 1%. ¿Qué es lo que está pasando con los mercados? ¿Cómo están reaccionando finalmente ante estos datos de la pandemia? Bueno, lo que hemos visto son jornadas de mucha volatilidad. El día viernes hubo una caída fuerte, ayer hubo una recuperación y hoy día se vislumbra que va a ser nuevamente un día negativo a lo largo del mundo, bien transversal. Y esto porque, como bien decías, hay bastante incertidumbre respecto a cuál es el efecto que va a tener esta nueva variante en términos de la aceleración de los contagios, si es que va a requerir mayores hospitalizaciones, qué tan efectivas van a ser las vacunas. Todos esos elementos son elementos de incertidumbre. Entonces, ante cualquier señal, los mercados reaccionan y quizás lo más reciente fueron las palabras de la CEO de Moderna, que sostuvo que era algo menos efectiva la vacuna y que iba a tomar
bastante tiempo, un par de meses, poder desarrollar una mejora en la vacuna para poder atacar esta variante. Pero es una materia en proceso de desarrollo y los mercados están, en consecuencia, bastante sensibles a la noticia marginal, y así como tuvimos la caída fuerte el viernes, la recuperación del lunes y nuevamente una caída fuerte hoy día. En ese sentido, Rodrigo, entonces no necesariamente es que las bolsas estén marcando un camino a la baja constante, ¿no? ¿Podríamos ver esa misma volatilidad en el resto de la semana? Sí, es probable porque también es importante considerar cuál es el contexto. Estamos en un contexto en donde las bolsas, fundamentalmente de los principales países del mundo, de los mercados desarrollados, venían en máximo, marcando máximo histórico, había cierta preocupación respecto a la valoración, que muchos la veían muy alta. Entonces, ante cualquier señal que dé alguna pista respecto a que puede haber una fatiga en términos de cómo puede ser el crecimiento económico y de los resultados corporativos el próximo año, eso se vería afectado con esta variante, ante cualquier señal toman utilidades y generan estos movimientos que son más abruptos que en un momento quizás a lo mejor donde las bolsas no estaban tan arriba. Entonces eso también es una consideración y que a nosotros nos lleva a pensar de que esto es más una volatilidad, más que necesariamente un camino bajista y que vamos a repetir buena parte de lo que vimos el año pasado en los momentos más malos de la pandemia. Claro. Rodrigo, y en ese sentido, ¿cuáles son las principales preocupaciones entonces por estos días para los mercados a nivel internacional? Lo primero es cómo esto puede afectar el crecimiento económico. Para también contextualizarlo, el año 2022 se piensa que a nivel global va a ser un año en donde vamos a volver a niveles de crecimiento algo similares a los promedios. Este año terminaríamos creciendo un 6% en el mundo y el próximo podríamos crecer en torno al 3,5% al 4%. Ahora, si es que hay un crecimiento económico más bajo que eso, no se pueden sustentar necesariamente los niveles de los precios de las acciones que uno está esperando para adelante. ¿Y qué cosa podría generar un crecimiento más bajo que eso? Una desaceleración mayor provocada por nuevas restricciones derivadas, por ejemplo, de una variante que hoy día no la conocemos muy bien. Yo creo que esa es la principal preocupación. Nadie está viendo tampoco tantos, digamos, confinamientos o una estrategia similar a la que vimos el año pasado en términos de cómo enfrentar la pandemia y la perspectiva económica, sino más bien el temor es que se generen algunas cierres parciales, no totales, o algunas restricciones que no permitan que se levante todo lo que ya había venido avanzando, se levante completamente los sectores más afectados, como el turismo, los restaurantes, los hoteles y ese tipo de sectores que todavía no se recuperan completamente. Yo creo que ese es el principal temor. Rodrigo, hablando de sectores precisamente, ¿qué industrias son las que se están viendo más golpeadas en esta semana? Bueno, son precisamente estas industrias que dependen de la movilidad, de las interacciones para que su negocio se vaya realizando. Entonces, todo lo que ha sido la industria de la entretención, de los restaurantes, los hoteles o el ocio, si uno lo quisiera decir en términos más generales, han visto más golpeados sus valores, sus cotizaciones, sus activos, sus acciones. Sí. A nivel de países, yo diría que los países de los emergentes de esta parte del mundo, en Latinoamérica y también en Asia, son también de los más perjudicados. Y por otro lado, los que se han visto algo más beneficiados o menos perjudicados también han sido los activos más bien tecnológicos, de aquellas empresas que se benefician de que haya un poco menos de movilidad o que las personas permanezcan más tiempo en casa, por ejemplo. Rodrigo, hace unos días leía también que había preocupación por las capacidades que hay de respuesta de parte de los actores, digamos, más importantes ante nuevos problemas grandes. Los bancos centrales en el mundo, los gobiernos, las capacidades de reacción que pudieran tener ante un recrudecimiento, digamos, de la pandemia y que derivara en ciertas limitaciones más fuertes que las que estamos viendo hoy día. ¿Cuál es el margen de acción que realmente tienen? ¿Cómo está interpretando el mercado también ese aspecto? Sí, eso es un súper buen punto. Por el lado de los bancos centrales, hoy día se está dando una situación algo difícil porque no solo que hoy día estemos en una situación en donde se ve que el próximo año ya vamos a ir a crecimientos más normales y no tan fuertes como han habido este año en el mundo, sino que también ha habido una inflación relativamente alta. Ha sido una de las cosas que ha marcado los titulares y que le ha colocado cierta presión a los bancos centrales. Entonces, justo hoy día los bancos centrales están empezando en los mercados desarrollados a sugerir que van a subir las tasas de interés. Claro. Aquí en el mundo emergente ya la han estado subiendo. Entonces, si viene un evento como este, eso es lo que nos llevaría, o lo que sería coherente desde el punto de vista de los bancos centrales,
es retrasar un poco esas alzas de tasas para no provocar un desestímulo en la economía cuando viene un bajón. Pero al mismo tiempo, la dificultad está en que si es que efectivamente hay restricciones a la movilidad, muchos de los factores que han provocado la inflación, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los containers, lo que ha ocurrido en los puertos, muchos de esos factores revivirían y se generaría más inflación. Entonces es una ecuación bien difícil de resolver, y ahí también el mercado pone sus preocupaciones en términos de cómo van a actuar los bancos centrales, y que efectivamente van a ir retrasando, sobre todo en el caso de Estados Unidos, esta expectativa de alza de tasas que hay para el próximo año a propósito de esto, o va a seguir con ello dado el efecto que ya hay en la inflación y que el propio una situación de menor movilidad propiamente podría generar de nuevo sobre la inflación. Sí. Rodrigo, ¿y podría haber cierto alivio, quizás temporal, durante estos días por el lado del precio del petróleo? Hoy día veíamos una caída también incluso por debajo de los $70 por barril en algún momento. Sí, podría haber un alivio por otros factores, pero el petróleo ha caído fuertemente por una situación, digamos, de mayor perspectiva de oferta gracias a una liberación estratégica de reservas de Estados Unidos, y eso sin duda que genera un cierto alivio. Hay que tener cuidado, sí, que independiente del alivio del petróleo hoy día, hay otros precios que, dado que el petróleo subió antes, se van a ir notando alzas ahora, que son bastante sensibles, por ejemplo, el precio de los alimentos a nivel global. Entonces, probablemente el efecto del petróleo, si es que se nos queda aquí y no hay más subidas, se va a ir notando esa baja en un par, digamos, de meses más, y ahí las expectativas de inflación debieran moderarse y ser una ayuda para este desafío que tienen hoy día los bancos centrales. Entonces, efectivamente es algo que ayuda, pero no sé si es suficiente como para decir ya los bancos centrales no tienen esta amenaza inflacionaria y por lo tanto sería más fácil, en caso de que esta variante fuera mucho más agresiva, sería más fácil para los bancos centrales detener un poco las alzas de tasas. Todavía no diría que estamos en esa situación. Sí, es un escenario bien complejo, hay con muchos antecedentes y sobre todo muy incipiente recién para la variante Omicron. Vamos a ver cuáles son los antecedentes que surgen en la semana y en los próximos días para entender mejor esta nueva variante. Rodrigo, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buen día. 8:28, estamos cerrando Agenda Económica. Nos vamos recordándoles que durante esta mañana tendremos los datos del empleo para el trimestre agosto-septiembre. A las 9 el INE publica los datos de empleo correspondientes al último trimestre y veremos cuál es la evolución que ha tenido el mercado laboral. Como anticipo, la semana pasada Clape Susella al menos planteaba un repunte fuerte para el último mes. Veremos qué es lo que plantea el dato oficial, el que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales y Cel Guerra a continuación en Conexión Global. Que tengan buen día.